como ya les había hablado de lo de la voz de tu alma y de lo que estoy estudiando, Padre Rico, Padre Pobre, la llave maestra, voy a contar un poco de mi experiencia, ¿no? Porque afortunadamente o desafortunadamente seguimos patrones y son los patrones que vamos heredando de la familia. Entonces, metiendo todo lo que he leído en mi cabeza, todo lo de la manifestación, que si tú no sales adelante, si tú no tienes tus buenos pensamientos, si tú no manifiestas tu vida de una forma positiva, de una forma de prosperidad, es culpa tuya. Pero en la voz de tu alma se habla de la herencia, ¿no? De esos patrones y esa programación que vienen ingenuamente transmitidos de familia en familia. Entonces, hace mucho tiempo la bisabuela se quejaba, se lamentaba de la política, de yo no estudié por esto, a mí me tocó esto, todo es culpa de aquí, todo es culpa de allá, si yo estoy aquí es por culpa de este, X, Y, Z. Y después la bisabuela lo hizo, y después la abuela lo hizo, y de pronto mi mamá lo hizo también, y eso me ha transmitido a mí. Entonces uno crece con esa lamentación, la lamentación de la gente que se lamenta de la política, se lamenta del país, se lamenta del hermano, del papá, de la mamá, del presidente. Y un caso muy real, mi papá, les voy a decir, no voy a hablar mal de mi papá, porque mi papá de pronto no tiene tantos años, pero igual hizo vida mi papá. Ya no está en esta vida, ya no está acá, porque murió hace 6 años y era delgadísimo. Pero la historia como yo conocí a mi papá, y siempre yo la escuché, era que él no había estudiado por culpa de mi abuelo. Entonces su historia era así. Él fue a la escuela, terminó la primaria, y en la primaria, por ser tan buen estudiante, porque era uno de los mejores estudiantes, le dieron una beca para hacer el bachillerato. Y fueron y le dijeron al papá, le dijeron a mi abuelo, su hijo, que es tan buen estudiante, se ganó una beca y puede ir a estudiar a tal parte y tiene que usted patrocinarlo porque tiene la beca que le va a pagar todo el estudio, pero pues obviamente hay que comprarle el equipo y todo porque tiene que ir a vivir a otra parte para estudiar, como decir en una escuela interna, ¿no? Tiene que irse a estudiar lejos, a hacer un bachillerato. Y mi abuelo en ese momento dijo, no, yo no tengo plata, que coja el colchón, lo que hay ahí, y se vaya. ¿Sí? Lo que quiere decir que no pudo estudiar por culpa de mi abuelo. Y siempre se lamentaba de eso. Entonces decía que la carestía, todo caro, todo malo, en el pueblo, porque él es de un pueblito llamado Quitame. Vivió ahí y ahí conoció a mi mamá. Entonces esa era su lamentela. Y él siempre se lamentó, ¿no? Siempre, yo siempre escuchaba que él decía que si él no era profesional era culpa de mi abuelo, que si él no había sido esto era culpa de un pueblo que era atrás, que no había posibilidades de salir adelante, que cuando llegó a Bogotá, si él no pudo ser algo más en la vida, era culpa del gobierno, de la carestía, de la inflación, de los demás, pero todos tenían la culpa menos él. Menos él. Y en este momento, porque no voy a hablar mal de mi papá, porque obviamente era una circunstancia, era una vida que él vivía que
ya venía de atrás en una herencia de buscar un culpable que no soy yo. ¿Sí? Y esas son las herencias que tenemos. Yo busco un culpable que no soy yo. Simplemente digo, si yo soy así o estoy así, es culpa de mi mamá. Si yo hago esto o no hago esto, es culpa de mi papá. O si yo estoy acá en la inmunda, estoy pobre y estoy mal, es culpa del gobierno. Pero no es culpa mía que yo no quiero trabajar o yo no busco o yo no hago, sino es culpa de los demás. Y desafortunadamente mi papá tenía esta teoría en la cabeza. En testa iba a decir, testa es cabeza, testa en italiano. Entonces es una cosa que me tocó a mí, una vivencia mía. Algo que realmente me tocó a mí, porque mi papá se lamentaba por todo y desafortunadamente mi mamá también. Entonces mi mamá decía que, obvio, lo que se escucha, los ricos son así, los ricos son así, los que tienen plata son así, pobre pero honrado. Y había hay que trabajar, y trabajaba terriblemente. Mi mamá era una trabajadora compulsiva. En cambio mi papá, porque estoy en la historia de mi papá no. Mi papá trabajaba así porque no puedo decir que mi papá era un flojo que se la pasaba en la casa, pero mi papá tenía vicios. Mi papá se lamentaba de todos y todos tenían la culpa de que él no fuera diferente y tenía un vicio. Mi papá era alcohólico. Mi papá tomaba terriblemente todos los días. Su sueldo, porque trabajaba, pero su sueldo era para beber. En un tiempo fue fumador compulsivo, fumaba un cigarrillo de atrás del otro y de un momento a otro logró dejar el cigarrillo, pero el licor no lo pudo dejar nunca y se embriagó hasta sus últimos momentos. Entonces esa es la historia de mi papá. Una persona que como ser humano era maravilloso, que fue buen papá, que era fantástico, que siempre ayudaba a la gente, que tenía tantas cosas bonitas. Pero tenía esta enseñanza que venía de los bisabuelos, de los abuelos, de la familia, una herencia de familia, y que se lamentaba que por culpa del abuelo él no era profesional y que por culpa de X y por culpa de Y y por culpa de Z él vivía así. Y esto me hace recapacitar mucho en esto que estoy leyendo en este libro y en otros libros más. Entonces estoy simplemente colegando las cosas. Chao. Gracias.